Año 2075. El mundo está en ruinas. Una enfermedad llamada petronecrosis ha acabado con el 52% de la población y la economía mundial. El petróleo, la principal fuente de energía del planeta, se ha vuelto tóxico y peligroso. Las fábricas han cerrado, los mercados se han hundido y la gente se muere de hambre. El trabajo se le ha delegado en buena parte a los robots, pero no hay gente para controlarlos y mantenerlos a raya, para que no se descontrolen y cometan crímenes. Esto ha llevado a la desactivación masiva de ellos. Con la economía rezagada y estancada, una inminente crisis, el cierre del comercio internacional y la baja tasa de consumo y empleo. Llegan nuestros protagonistas provenientes de la alta sociedad de la ciudad de muy lejano, una ciudad con una reputación cuestionable, donde después de pasar por la crisis, se sumió en el crimen, la delincuencia y la precariedad de la gente. Es aquí cuando llegan nuestros protagonistas. Un grupo de empresarios eran la esperanza de la salvación de la ciudad. Joseph, Paula, John y Hansen, cuatro grandes empresarios de gremios comerciales distintos, afectados por el cierre de sus empresas y por la muerte de sus trabajadores. Los cuatro se reúnen para lograr intentar dar una solución a esta economía que no solo los afecta a ellos, sino al mundo entero. Es entonces cuando John, en un momento de pensar pensamientos, se dirige a la biblioteca central de la ciudad, en donde después de estar una semana entera buscando una solución viable, logra encontrar algo interesante. Es un libro empolvado con más de 130 años. Era un libro conocido como La teoría general del empleo, el interés y el dinero, de un autor anónimo, en donde brindaban soluciones viables para lograr levantar la economía de la ciudad y del mundo entero una vez impuestas. Hace 40 años, el mundo experimentó décadas de prosperidad y tranquilidad, pero no fue mucho la dicha. El autoconsumo masivo y la especulación, el mal manejo económico y político, acompañado por la flexibilidad y la relajación por parte del gobierno, fueron una de las principales causas de que estas décadas amenas y placenteras llegasen a su fin. Estos años contaron con una gran actividad económica, lo que promovió la concentración de diferentes actividades laborales que las personas ejercían, aparte de lo que hemos dicho. Se suma la falta de preparación y manejo de las finanzas, lo que llevó a estas personas a que ejercieran un mal empleo de sus finanzas y por el contrario fomentan la especulación y el alto consumo. Varios ejemplos donde podemos apreciar estos hechos ocurridos. Va a ser gracias a Don Hansen, Doña Paula, Don Joseph y Don John. Empecemos con usted, Don Hansen. Oh, esta época fue muy dura, claro que sí. Vivimos episodios que son difíciles de recordar. Yo tenía un supermercado. Las ventas deben ir siendo altas de un gran flujo de compradores. Mis ventas diarias era de lo que después llegué a hacerme en una semana completa. Y hasta hay veces no alcanzaba. Y ahora dígame, que me pagaban algún alimento y eran grandes cantidades de dinero, que al final no valían lo que representaba ese producto. Sí, mijo, eso no, pero gracias a estas nuevas políticas económicas hemos podido volver a sobrellevarla. Y ahí sigo con mi tiendita. A diferencia que don Hansen, yo era vendedor ambulante. No, ver que yo podía sostener antes a mi familia, mis hijos y mi esposo. Trabajamos en lo mismo, teníamos nuestra casa, en buenos colegios y universidades a nuestros hijos, eso sí, ¿para qué? Pues para que estudiaran y en un futuro supieran llevar bien un gobierno, no como este hijo de puta presidente. Esto nos llevó a la bancarrota, solo con decirle, señorita, que en el día me hacía la replata. Pues no que digamos qué cantidad, ¿no? Pero me alcanzaba. Bueno, yo tenía una empresa propia, la cual llevaba ya varios años. Era una tradición familiar. Era una empresa de manufactura, pero pues quebré por los motivos que ya todo el mundo ha dicho.
pero en especial me afectó bastante que era un gran depositor de dinero para la economía de este país, al igual que otros de mis compañeros de la misma índole. Me tocó por obligación despedir varios trabajadores, no les pude pagar su sueldo, pues la demanda ya no era igual, era cada vez más baja, y el miedo a la enfermedad se expandía y pues hizo que tomara estas decisiones, y de todas maneras pues nos afecta a todos, ya que la economía depende de nuestra actividad económica y de cada uno del individuo. Pero bueno, este nuevo gobierno a ver qué termina de hacer y si esta idea de añadir el sector público por fin funciona. Bueno, pues acá mis colegas han hablado bastante de cómo fueron las cosas, que pues sí, a todos por consecuencia nos afectó. Pues yo tenía una librería, de ella mantuve a mi familia por mucho tiempo y siempre he estado interesado en leer, aprender, en poder estudiar. Yo lo pude hacer, pero eso sí, a mi hijo, que se llama igual que yo, John, le inculqué que estudiara y se fuera por el camino de la economía, que de ahí dependen muchas cosas. Y así fue. Mi hijo aprendió esto. Sí, gracias a la librería pude pagarle los estudios completos en otro país, donde había un mayor avance y desarrollo. Ya después llegó esta crisis y mi hijo se devolvió y empezó a estudiar y a cuestionar cómo poder ayudar a manejar esta crisis. Pero sí, ojalá lo logremos. Acaba de salir de esta y bueno, también le adelanto que John, mi hijo, tiene ínfulas de ser presidente. Ojalá que sí y sea para el bien de todos y no como este presidente tan maluco y que tan mal gobernado nos tiene. La sociedad de muy lejano había vivido lo que se denominó la segunda edad de oro del capitalismo, y quizás la última, quién sabe. O al menos eso era lo que sentía la población post-crisis, debido a que parecía que la economía se había estancado. El presidente, un economista austriaco pro-mercado, seguía defendiendo las ideas que quizás generaron prosperidad, pero es posible que también hayan desencadenado la inmovilización, la estanflación y la propagación del virus. La gente estaba sin trabajo, sin dinero, y las cifras de suicidio se habían incrementado. Un día, las personas de muy lejano decidieron salir a manifestarse para demostrar el descontento con su situación y la precariedad existente. Los TikTokers, Instagramers, influencers, grupos que se habían vuelto importantes en la economía, lideraron una gran protesta que pronto se esparció por todo el país. El Pelucas, como se le llamó al presidente de turno, era odiado por su renuente posición a cambiar las cosas. Era evidente que la sociedad quería un cambio. La protesta se había tornado violenta. Se estrellaban los pocos drones de las personas contra la casa presidencial. El gobernante había sacado a los militares, unos robots entrenados, pero no acallaron a la población. Esto sucedía tan solo 2 meses antes de las votaciones presidenciales, y ya había una persona que buscaba cambiar las cosas. En una lujosa sala de recepción en la casa presidencial de muy lejano, los cuatro trabajadores, Hansen, Paula, Joseph y John, son invitados a una reunión con el nuevo presidente keynesiano. Luego de una impactante victoria en las urnas de este nuevo presidente, estos trabajadores se muestran emocionados por el cambio de gobierno y las nuevas oportunidades. Buen día a todos. Estoy emocionado de trabajar juntos para poner en marcha nuestras políticas económicas keynesianas. Es hora de impulsar nuestra economía y crear empleos para nuestros ciudadanos. Gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Como seguramente saben, John Maynard Keynes, el economista que inspiró estas políticas, abogaba por la intervención del Estado para estimular la demanda agregada y crear empleo en tiempos de crisis. Esto significa que, a través de la inversión en proyectos públicos y el gasto gubernamental, buscamos reactivar la economía. Señor presidente, yo sí tengo una duda. Ese tal Keynes hablaba sobre la importancia de mantener el equilibrio entre ahorro e inversión. Usted como presidente,
¿cómo plantea el gobierno garantizar que esto se logre? Explíquenos. Excelente pregunta. Para mantener ese equilibrio, controlaremos cuidadosamente la inversión pública y regularemos los aspectos esenciales de la economía. Esto no solo impulsará el empleo, sino que también garantizará la estabilidad económica a largo plazo. Es un poco curioso la idea de las empresas públicas. ¿Cómo cree que esto ayudaría a la economía? Las empresas públicas no solo crearán empleo directo, sino que también estimularán sectores relacionados como la manufactura, la infraestructura y la tecnología. Además, servirán como un motor de innovación y de desarrollo a largo plazo. La reunión continúa con discusiones sobre los detalles de la implementación de las políticas keynesianas, incluyendo cómo se seleccionarán los proyectos de empresas públicas, cómo se financiarán y cómo se comunicarán al público. Los trabajadores expresan sus ideas y preocupaciones y el presidente escucha atentamente. Finalmente, los trabajadores salen de la casa presidencial llenos de esperanza y motivados, listos para participar en la reactivación económica de muy lejano, siguiendo las ideas keynesianas con la ayuda de su nuevo presidente. En este cortometraje, el pensamiento de Keynes tuvo gran influencia en las decisiones políticas que se tomaron por uno de los presidentes. En el país de muy lejano se puede evidenciar que en una economía donde el mercado se autorregula y se presenta una crisis, el país entra en una gran cantidad de desempleo. Ya implementado las ideas de Keynes y evidenciado que cuando el mercado de un país no se autorregula, este tiende a ser más eficiente y menos caótico. Si el Estado implementa gasto público y política monetaria, se podría estimular la economía. Ahora bien, en este caso, el gasto público fue necesario para estimular la demanda agregada, evidenciando en él la inversión pública que se hace en la nueva empresa.